Muy buenas tardes. A continuación mostraremos el funcionamiento del proyecto, que está basado en la generación de una calculadora que permite realizar los cálculos de una máquina síncrona, ya sea como motor o generador, agregando los parámetros de entrada correspondientes. Como se puede ver, la calculadora se divide en tres secciones principales. La primera, en la cual se desarrollan los cálculos de circuitos equivalentes. Posteriormente, una segunda sección donde se realizan los cálculos de una máquina síncrona trifásica. Y por último, donde se desarrollan los cálculos de potencia y torque de la máquina síncrona. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento de cada uno de estas secciones con la ayuda de algunos ejercicios. Primero que nada tenemos el ejercicio para la sección de circuitos equivalentes, el cual nos dice que un motor trifásico a 60 Hz tiene un voltaje en terminales de 550 volts y una corriente en terminales de 150 amperes, con un factor de potencia de 0.9 en adelanto. La corriente de campo bajo esta condición de operación es 47 amperes. La reactancia de la máquina síncrona es igual a 2 ohms y debemos asumir que la resistencia de armadura tiene un valor de 4 ohms. Nos pide calcular el voltaje generado EAF, la magnitud de la inductancia mutua LFA y la potencia eléctrica de entrada para el motor en watts y en HP. De acuerdo a lo que dice el ejercicio, tenemos una frecuencia de 60 Hz, nos dice que tenemos como dato de voltaje en terminales 550 volts, una corriente en terminales de 150 amperes, un factor de potencia de 0.9 en adelanto. Aquí tenemos un botón en el cual nos permite hacer el cambio cuando el ejercicio o la condición nos diga que es en atraso, si es en adelanto o unitaria, en dependencia de lo que nosotros vamos a elegir. El diagrama fasorial que se muestra a la derecha cambiará. Por ejemplo, si elegimos atraso, vemos que el diagrama fasorial ha cambiado. Sin embargo, para este ejercicio nos dice que está en adelanto. Continuando, nos dice que la corriente de campo está bajo una condición de operación de 47 amperes y que tenemos una reactancia síncrona de 2 ohms. Por último, nos pide asumir que la resistencia de armadura tiene un valor de 4 ohms. De acuerdo con lo que nos pide calcular el ejercicio, nos dice que el voltaje generado EAF va a ser de 561.16 volts. La magnitud de la inductancia mutua tiene un valor de 0.044 ohms. Y por último, la potencia de entrada en watts y en HP. La potencia de entrada en watts es de 128.605 watts y 172.39 caballos de fuerza UHP. Ese es un ejemplo para explicar el funcionamiento de la sección de cálculos de circuitos equivalentes. Continuando con la explicación del proyecto, ahora tenemos la sección donde se realizan los cálculos de una máquina síncrona trifásica. Para este caso tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que tenemos un generador síncrono de 90 megavolts ampere con 15 kilovolts con una reactancia síncrona saturada de 1.35 por unidad y una reactancia síncrona no saturada de 3 pu, que se conecta a un sistema externo con una reactancia equivalente de 0.34 pu y un voltaje equivalente de 1 pu, ambos sobre la base del generador. Se alcanza el voltaje de cortocircuito nominal a una corriente de campo de 180 amperes. Nos pide calcular la potencia máxima en megawatts y en pu que puede ser aplicada a un sistema externo si el voltaje interno generado es de 2 pu.
y también nos pide graficar el voltaje en terminales del generador, como la salida del generador varía de 0 a la potencia máxima bajo las condiciones del inciso anterior. En este caso ya hemos agregado cada uno de los datos que nos dice el ejercicio. Como vemos, tenemos el generador síncrono de 90 megavolts ampere con 15 kilovolts, con una reactancia saturada de 1.35 pu, una reactancia síncrona no saturada de 3 pu, una reactancia equivalente de 0.34 pu, un voltaje equivalente de 1 pu, una corriente de campo de 180 amperes y un voltaje interno de 2 pu. De acuerdo con lo que nos pide calcular el ejercicio, tenemos que la potencia máxima en megawatts es de 106.5 megawatts y la potencia máxima dada en pu es de 1.183 pu. También tenemos el dato del ángulo delta que nos ayudará a graficar el voltaje en terminales, como se muestra en la parte de abajo. En esta gráfica estamos mostrando el comportamiento del voltaje en terminales cuando varía desde 0 hasta la potencia máxima. Por otra parte, en la tercera sección tenemos el siguiente ejercicio, que dice así: un motor síncrono de 4000 HP, 2000 volts, con un factor de potencia unitario, conectado en estrella y tiene 30 volts. Tiene una reactancia síncrona de 2.24 ohms por fase. Para este problema todas las pérdidas son despreciadas. Nos pide calcular la potencia y el torque máximo que puede entregar si éste suministra potencia directamente de un bus infinito de 2000 volts a 60 Hz. Debemos asumir que su campo de excitación se mantiene constante en el valor en el cual podría resultar en un factor de potencia unitario a carga nominal. Y como inciso B tenemos que en lugar de un bus infinito, como el inciso anterior, debemos suponer que el motor se suministra con una potencia de un generador trifásico conectado en estrella de 2000 volts, 2300 kilovolts ampere, con 4 polos, a 3200 rpm, cuya reactancia síncrona es de 3.4 ohms por fase. En este caso el generador se conduce a velocidad nominal y la excitación del campo del generador y el motor se ajustan de tal manera que el motor opera a factor de potencia unitario y el voltaje en terminales a plena carga. Debemos calcular la potencia y el torque máximo que podría ser suministrado a estos valores de la excitación del campo. Bien. Todos estos datos que nos está indicando el ejercicio están colocados en los parámetros de entrada. Como pueden ver, en este caso nos está diciendo el ejercicio que debemos escoger que el factor de potencia es unitario. En las tres opciones que nos muestran este botón, escogemos el de unitario. Entonces le damos facilidad al cambio y ahora los resultados se pueden apreciar del lado derecho. Una potencia trifásica de 2.98 E a la 6 watts, una potencia monofásica de 9.94 E a la 5 watts, una potencia aparente de 2.98 volt E a la 6 volt ampere, una potencia aparente monofásica de 9.94 E a la 5 volt ampere, un voltaje de línea neutro de 1155 volts, una corriente de línea de 861 amperes, una corriente de armadura igualmente de 861 amperes, un voltaje interno del motor de 2038 volts. La potencia máxima por fase va a ser de 1.20 E a la 6 watts y la potencia máxima trifásica va a ser de 3.62 E a la 6 watts. La potencia máxima dada en PU
va a ser de 1.21 pu, la velocidad angular será de 25.13 radianes sobre segundos y el torque máximo va a estar dado en 1.44 e a la 5 newtons metros. ¿Ok? De acuerdo con el ejercicio, en el inciso B debemos conectar un generador en el cual los resultados que nos da son los siguientes. El voltaje del generador será de 2558 volts, la potencia máxima por fase va a ser de 1.134 e a la 6 watts, la potencia máxima de 1.14 pu, potencia máxima trifásica 3.40 watts e a la 6 watts y el torque máximo sería 1.35 e a la 5 newtons metro. Entonces, eso sería el funcionamiento de esta calculadora, en las cuales en cada una de las secciones podemos plantear diferentes ejercicios, los cuales nos ayudará a resolver.